Buenas noches a todos los chicos los saludo en el amor del Señor. Eh, bueno, muchas gracias a todos que están aquí. Algunos se van juntando, hay algunos quizás por su tema de trabajo, por otras cosas, ahí se van integrando de a poquito. Eh, que sea un buen tiempo, una buena semana. Ya hemos recibido muchos trabajos de Romanos. Sé que hay mucha revelación de Dios ahí. Hay muchas cosas que Dios está haciendo y espero que sea una bendición también ese nuevo libro que es el libro de Job. Y me gustaría comenzar orando y presentando a la persona que va a enseñar este libro. Es para mí un gusto, un placer presentarla. Es Cristina Jaramillo. Ella es ecuatoriana, pero el Señor los llamó, están sirviendo ya hace bastantes años en Francia. Es una excelente maestra de la palabra. Yo ya le he dicho y les vuelvo a decir a ustedes, tengan buenas expectativas de una de las mejores maestras bíblicas que yo he visto, que yo he tenido la oportunidad de escuchar sus clases. Y el Señor ha dado oportunidad de trabajar juntos, ¿no? Tener eso de enseñar la Biblia, no solo aquí en Chile, sino cuando nosotros estuvimos en Portugal, nosotros la invitamos, ella nos bendijo con una clase allá, cuando ellos comenzaron sus clases, sus escuelas de estudios bíblicos en Francia, también tuve la oportunidad de ir a compartir. Y cuando hicimos este módulo, yo dije, quiero invitar a la Cris. Ella está haciendo un sacrificio para compartir con nosotros allá en Francia, es muy tarde, si no me equivoco, son las 2 de la mañana. Y agradecemos al hambre que ella tiene de compartir de la palabra para renunciar su sueño, para estar aquí con nosotros. Y agradezco mucho su disposición y me gustaría orar por ella y por cada uno de nosotros que va a recibir esta clase, este mensaje tan poderoso que es el mensaje de Job. Y espero que el libro les haga pebre. Así que oremos. Señor, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por cada uno de nosotros que está aquí. Muchas gracias por la vida de la Cristina, que va a compartir con nosotros. Muchas gracias por su disposición, por su amor hacia la palabra de Dios. Que tú hables bastante con nosotros, Señor, que sea una clase bendecida, que nos fortalezca, Señor, que pueda ser una noche de confrontación y un libro que llegue a nuestro espíritu, Señor. Te damos muchas gracias por eso, que tú prepares nuestros corazones y la vida de la Cristina también que va a compartir. Tenga la libertad, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches a todos allá. Como dijo Tulio, gracias Tulio por la introducción. Bueno, como dijo el Tulio, mi nombre es Cristina y soy ecuatoriana. Estoy casada, 2 hijos. Bueno, les quiero un poco presentar a mi familia, ¿okay? De una manera un poquito diferente. Hace algunos años, tal vez unos 2 años, estuvimos en un almacén muy bonito de Lego y bueno, logré hacer unas figuritas de Lego de mi familia, así que les voy a presentar. Yo estoy casada, este muñequito es el muñequito personalizado de mi esposo, él se llama Carlos. Y bueno, si ustedes ven, este muñequito tiene un micrófono y una espada. Y estamos casados ya hace 16 años casi. A él le gusta mucho cantar, le gusta mucho alabar a Dios. Y le gusta mucho predicar también. Por eso tiene la espada en la mano. Tenemos 2 hijos, Isaac, que le encanta pintar y le encanta dibujar. Y sobre todo le encanta dibujar animales, así que él tiene 13 años. Y también nuestra hija Keren, ella tiene ahí en su mano un lápiz labial porque le gusta mucho
todo lo que tiene que ver con la ropa y el maquillaje y todas esas cosas. Tiene 11 años, casi 12, y también tiene una canastita porque le gusta salir conmigo cuando vamos a hacer compras. Es una chica súper, súper buena para tener amigos también. Y bueno, y yo que tengo 39 años, ahí tengo la canastita también. Me gusta mucho salir al supermercado con mis hijos a, solamente a ver qué hay de interesante. Y como ven, también tengo una espada ahí, porque me gusta mucho enseñar también la palabra de Dios. Así que bueno, es mi familia. Como decía Tulio, hace 6 años que estamos acá en Francia con mi esposo y mis hijos. Vinimos después de que mi esposo vino con diferentes grupos de cruzada, vino 3 veces, 3 años consecutivos a Francia. Y aquí pudo conocer un poco más cómo es el país, cómo funcionan las cosas de acá, conoció mucho más cómo es el país, ya no solamente de manera superficial, como cuando uno va a hacer turismo en cualquier lugar, cuando uno va de cruzada con equipos, uno ve cosas de lo que es el país de verdad, el corazón del país profundo, como se dice acá. Y Dios puso en su corazón el deseo de poder bendecir este país, y también le hizo ver la necesidad de este país de una manera diferente. Normalmente uno tiene la idea de que uno va a hacer misiones en India, en África, pero no en Europa, ¿no? Entonces era un poco loco porque antes estábamos allá en Chile, en Pichilemu. Entonces es un poco loco ir a hacer hacer misiones en Europa, es un poco fuera de nuestra mente, ¿no? Y bueno, Dios le mostró a mi esposo la necesidad que hay acá, que es algo diferente a lo que uno ve en Latinoamérica. Y eso empezó a tocar el corazón de mi esposo, y mi esposo estuvo orando 2 años para poder venir, hasta que Dios me habló a mí también, y en el tercer año él vino, y Dios ya estaba hablando en mi corazón también. Yo no conocía Europa, no tenía idea de cómo era Francia, nunca en mi vida pensé venir a Europa, no estaba en mis planes, no tenía un corazón por Europa. Y luego Dios me habló de venir. En realidad yo vine a Europa sin conocer, y vine solo por obediencia, no porque estuve aquí, me gustó y sentí algo en mi corazón, no, fue solo obediencia. Y estoy agradecida por eso, porque si no hubiese sido así, si no supiera que vine por obediencia, y estoy segura de que Dios me dijo que esté acá, ya no estaría aquí, ya me hubiese ido hace mucho tiempo. Así que estoy muy feliz de que haya sido así, de que Dios haya apelado a mi convicción de que fue Él el que me llamó. Bueno, vamos a compartir sobre el libro de Job. Es un libro bien controversial, es un libro bien importante que tiene un montón de cosas que enseñarnos. Y para comenzar, bueno, yo quiero compartir la pantalla de mi computador, porque quisiera mostrarles algunos datos interesantes sobre Job. Ok, les quiero mostrar datos interesantes sobre Job. No sé si se ve la pantalla. Ok, entonces, vamos a hablar sobre Job, este libro que apela tanto a nuestra fe. ¿Pasó la pantalla o siguen viendo el título? El título se ve. ¿El título? No sé por qué no pasó la pantalla. Se ve la imagen de Job y el título del libro. Ok, estoy intentando que pase a la segunda. Ok, volvamos. Ya, listo, gracias.
Ok, es un libro bien interesante porque mientras la comunidad científica ha demorado o le ha tomado siglos descubrir algunas cosas que para todos nosotros son súper básicas, en el libro de Job ya se reveló esto siglos atrás. Y eso es muy interesante porque aunque la comunidad científica niega, o muchos de ellos niegan la importancia o qué tan real es la Biblia, a pesar de eso, Job ya estaba revelando cosas que ellos estaban esperando o que no habían descubierto. Por ejemplo, acerca de la tierra. Hace muchísimos años ustedes saben que se creía que la tierra era plana y estaba cargada por 4 elefantes o por un gigante llamado Atlas. Mientras ellos estaban tratando de descubrir si era verdad o no, el libro de Job ya nos estaba hablando en el capítulo 26 y versículo 7 de que Dios extiende el norte, de que extiende la tierra sobre, de que cuelga la tierra sobre nada, de que no estaba sostenida por ninguno de elefantes. Esa es la versión Reina Valera, que dice que cuelga la tierra sobre nada. También el libro de Job ya estaba revelando algo acerca de la luz, cuando los científicos no sabían cosas tan claras sobre cómo funcionaba, cómo era la luz. Ya el libro de Job nos estaba revelando en el versículo 30, en el capítulo 38 y versículo 24, ya nos decía que la luz se expande, que la luz se divide, que se reparte. Otro ejemplo es que lo que para nosotros es tan conocido ahora, que es el ciclo del agua, en Job 36, 27 y 28, se habló ya de este ciclo y decía así: Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Y es súper interesante porque este concepto de que el agua llega a la tierra por la lluvia y corre por las montañas hacia los ríos y regresa a los océanos, y todo el ciclo del agua fue reconocido por la ciencia solamente en 1740 por dos personas, un hombre que se llamaba Perron y una mujer que se llamaba Marriott. Y mientras ellos descubrieron esto en 1740 o lo reconocieron en 1740, Job ya estaba hablando de esto hace mucho tiempo atrás. De la misma manera, otro ejemplo de algo interesante es acerca del peso del viento. ¿Sí? Desde Aristóteles hasta la época del Renacimiento, los científicos creían, estaban seguros de que el aire no tenía peso, de que no tenía ninguna capacidad de ser medido, de ser pesado. Y en 1643, recién en esa fecha, un italiano que se llamó Torricelli, él inventó el barómetro y se confirmó esta verdad, que ahora es una verdad científica, pero que ya nos había hablado Job en el capítulo 28, versículo 25, cuando dice: al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Entonces, quería empezar diciendo esto porque en realidad es un libro muy interesante y es un libro que tiene muchísimo contenido dentro, de mucho más allá de lo que pensamos. Cuando leemos Job, vemos que habla mucho sobre la vida, sobre el sufrimiento, pero tiene muchísimo más contenido de lo que se ve a simple vista. Ahora, vamos a pensar un poquito en Job. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que Job fue un personaje ficticio o que fue un personaje real? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien le gustaría opinar? ¿Quién piensa que fue un personaje ficticio? ¿Quién al leer el libro pensó que tal vez esto no era tan real, que tal vez no sucedió de verdad? ¿A quién le pareció como un cuento de hadas?
cuando leyó el libro. Bueno, si alguno de ustedes... Creo que es real. Ok. Si a alguno de ustedes le pareció mientras leía el libro que era como un cuento de hadas y era medio irreal lo que se estaba leyendo, en realidad quiero decirles que hay muchos estudiosos de la Biblia que piensan que tal vez Job fue un personaje ficticio. Cuando uno lee y ve un poco lo fantástica de la historia, lo fuerte que es la historia, hay mucha gente que prefiere pensar que no sucedió de verdad. Pero Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 al 20, nos da una idea y nos hace ver que de verdad Job fue un personaje que existió. Vamos a leer Ezequiel 14, del 14 al 20. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, ¿ok? ¿Alguien lo encontró que lo lea, por favor? Yo lo encontré. Uh-huh. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor soberano. O supongamos que yo les enviara animales salvajes que invadieran el país, mataran a los habitantes y dejaran la tierra desolada y demasiado peligrosa para ser transitada. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque esos 3 hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Se salvarían solo ellos, 3, pero la tierra quedaría desolada. Muy O bien. Si vemos ahí, nos está haciendo ver que de verdad fue un personaje real. ¿Ok? Yo creo que es mucho más fácil creer que fue una historia irreal, porque es más fácil evitarse el dolor de enfrentarse a una historia tan difícil, y luego vamos a saber por qué era una historia tan difícil para muchos teólogos. ¿Ok? Job significa hostilizado. También se puede traducir su nombre como el que soporta penalidades, el que es perseguido, y también se puede traducir como aquel que se ha arrepentido o el arrepentido. Y pertenece a los hijos de Oriente. Eso es importante también. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. ¿Quién es el autor de este libro? Ahí, bueno, ustedes ven en la imagen el autor y fecha, ¿sí? Les pido que, yo voy hablando y lo van anotando, ¿sí? Para que no se enfoquen solamente en copiar todo de una vez. Prefiero que vayan escuchando y van anotando. Entonces, autor, vemos 5 opciones con respecto al autor. El primero, que es lo más certero, lo más probable, es que es un autor desconocido, porque si vemos en el libro no aparece el nombre de ninguna persona que haya escrito. Entonces, un autor desconocido, y es lo que la mayoría de las personas están de acuerdo. Pero hay una segunda opción, y la segunda opción es que muchos estudiosos creen que pudo haber escrito Moisés. ¿Por qué Moisés? Bueno, tiene muchas cosas que nos harían pensar que es lógico, porque Moisés vivió cerca de Uz. Luego vamos a hablar de la tierra de Uz. Se cree que vivió cerca de lo que fue Uz cuando vivió en Madián por 40 años. No sé si se acuerdan cuando Moisés se fue y vivió 40 años en Madián, se cree que fue cerca de Uz. También creen que pudo haber sido Moisés porque hay ciertas partes en el libro que nosotros tenemos el privilegio de saber y de leer, pero que Job y todos los personajes no tuvieron el privilegio de saber, como por ejemplo esta conversación entre Dios y Satanás. Y para tener ese conocimiento tuvo que haber una revelación de Dios, de qué fue lo que estaba sucediendo en las esferas celestiales que el ser humano no puede ver. Entonces muchos creen que si uno piensa en lo que escribió Moisés y en todos los escritos de Moisés, él podría ser una persona que pudo haber recibido esto de parte de Dios. ¿Okay? Sin embargo, tampoco es cierto, porque no tenemos evidencia en el libro que diga que fue Moisés. Hay una tercera opción, menos probable, ¿sí? Yo decidí poner en orden de probabilidad según lo que yo pienso.
es que fue escrito por Salomón. Hay muchos que piensan que Salomón pudo haber sido aquel que escribió el libro. ¿Por qué Salomón? Porque Salomón, los escritos de Salomón, como por ejemplo Eclesiastés, se parecen en algunas cosas y en contenido a Job. Entonces piensan que por la similitud podría ser Salomón, pero no es muy lógico porque Salomón vivió muchísimo tiempo después de estos eventos. Aunque lo que sí es muy probable es que quien quiera que haya escrito no lo escribió cerca de que sucedió todo, sino que recopiló la información y que lo escribió mucho después. Y que fue algo que sucedió, fue una historia real que sucedió, que se transmitió de manera oral, generación tras generación, hasta que alguien lo escribió mucho tiempo después. ¿Ok? La cuarta opción, perdón, que muchos dicen es que tal vez lo escribió el mismo Job. Hay muchos que piensan eso, pero es muy poco probable, porque Job, recordemos que Job no sabía de esta conversación que había en el cielo entre Dios, que había en los lugares celestes, entre Dios y Satanás. Job no sabía de este intercambio de palabras con Satanás. Y la última opción, la opción número 5, es que fue cualquier otra persona. Y dentro de esto la gente puede empezar a lanzar nombres, cientos de nombres. ¿Okay? Hay gente que dice que puede haber sido Eliú, otros Isaías, otros Jeremías. Bueno, hay un montón de nombres que en realidad no son certeros. Con respecto a la fecha, la fecha es otro gran dilema de este libro. ¿Sí? Es un dilema súper grande porque se cree que probablemente fue el libro más antiguo. Se cree que es lo más antiguo en fecha que pudo haber sucedido. Y eso es interesante porque el contenido, la historia, se cree que fue muy antigua. Entonces es interesante porque al mismo tiempo nos hace pensar que es muy difícil darle una fecha certera, darle una fecha precisa. De hecho, con respecto a la fecha hay un montón de opciones y de probabilidades lógicas, ¿ok? Pero voy a explicarles las 4 opciones de fecha. Con respecto a la fecha, a los eventos, ¿ok? La fecha de los eventos sucedidos. La mayoría de personas creen que fue en la época de los patriarcas, ¿sí? Dentro de esto hay otras posibilidades. Unos creen que Job y lo que vivió Job fue contemporáneo con Abraham. Otros creen que en la época de los patriarcas, pero contemporáneo con Isaac. ¿Ok? Luego vamos después de ir descartando posibilidades. ¿Por qué se cree que fue en la época de los patriarcas? Y aquí les voy a dar varias información que les va a ser súper útil también para interpretar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué se cree que fue en la época de los patriarcas? Que es lo que yo también más creo, por eso lo puse como número 1, como primera opción. Y es porque, por la edad de Job. En Job, capítulo 42, versículo 16, podemos ir a Job 42, 16, pueden ir rapidito a sus Biblias. Dice que Job vivió 140 años más, ¿cierto? Más todos los años que ya vivió. Hay personas que creen que Job vivió 200 años. Y hay otros, incluso la Septuaginta, que dice que vivió 240 años. Entonces, la edad de Job nos hace pensar que fue en la época de los patriarcas donde se vivía tanto tiempo, porque Abraham vivió 175 años. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en un momento antes del diluvio, Dios estableció una edad fija de vida, que eran 120 años? Entonces, si pensamos en que Job vivió mínimos 200, entonces por eso se piensa que fue en la época de los patriarcas. Otra razón por la que creemos que fue en la época de los patriarcas es porque la unidad social era la familia patriarcal. No habían pueblos, eran familias. Y aquí se ve claramente a Job en este rol. También, otra razón
es porque en Job 1.17, cuando pasa todo lo de las cosas tremendas que le pasó a Job, se ve que los caldeos que vinieron a matar a sus siervos, en esa época eran nómadas, aún no habitaban en ciudades. Dice que vinieron de lejos. Entonces podría ser otra opción. Otra razón por la que se cree que fue en la época de los patriarcas es porque se mide la riqueza de Job en ganado. Si vemos en los primeros versículos, dice que Job tenía tantos miles de vacas, de ganados y de ganado. Entonces mide la riqueza en ganado. Y eso también nos hace pensar que fue en la época de los patriarcas, porque no se medía de otra manera la riqueza. Otra razón es porque durante todo el libro de Job no se menciona nada acerca de Abraham, ni de Israel, ni de la ley, ni de nada del estilo que vemos que pasó más adelante en la historia. ¿Ok? Entonces, esa es una de muchas razones por las que se cree que fue de la época de los patriarcas. Ahora, ¿cuándo exactamente? No sabemos. Y yo personalmente pienso que fue antes de Isaac, ¿ok? Antes, bien antes, contemporáneo con Abraham. Eso pienso yo. Ahí ustedes pueden buscar otras opciones. La segunda manera de ver la fecha es que muchos piensan que fue de la época de Moisés, que él fue contemporáneo en la época de Moisés. Y incluso la Biblia Thompson, la Biblia de estudio Thompson, le pone la fecha de escritura en el 1520 y piensa que fue de la época de Moisés porque concordaría mucho con los amigos de Job. ¿Por qué? Porque se dice que los amigos de Job, por lo menos 2, eran descendientes de Abraham. Entonces, obviamente, si eran descendientes de Abraham, para ser amigos de Job, tenían que haber llegado a ser adultos, a ser ancianos, no eran jóvenes, por lo menos no excepto Eliú. Entonces, se concordaría con la edad de los amigos de Job, de los que estuvieron con él. La tercera, que es muy poco probable, de hecho yo no creo mucho, pero hay gente que piensa que fue escrito, en esto con respecto a la escritura, en una fecha según la literatura. Hay gente que piensa que por la perfección como está escrito de una manera tan perfecta, fue escrito en la época de oro de la literatura judía, es entre los siglos V y VIII. ¿Sí? Y si ustedes buscan en un diccionario, yo busqué en el diccionario Larousse, dice lo mismo, que fue escrito en la época de oro de la literatura judía. Y en la última hay otra opción que la gente también puede situarle, que fue escrito en la época de las deportaciones. Y eso es por la problemática. Como Job habla del sufrimiento y de pérdidas, hay gente que piensa que tal vez alguien lo escribió en la época de las deportaciones, por ahí por Malaquí. ¿Ok? Yo me quedo con la primera, con la época de los patriarcas. ¿Listo? Bueno, con respecto al estilo literario, a la literatura, ¿sí? Bueno, sabemos que Job es un libro de sabiduría, es la literatura sapiencial, es un libro de sabiduría. ¿Y qué es la literatura sapiencial? Me parece que ustedes ya vieron esto en el video, ¿cierto? Es la literatura que nos plantea soluciones o nos ayuda a encontrar también soluciones y respuestas a las grandes preguntas de la vida, a las grandes preguntas, a los desafíos y a todos los misterios de la existencia humana. Y dentro de esta literatura de sabiduría existían dos tipos. La una que ustedes ven a la izquierda de su pantalla, que era la popular, que se desarrollaba, que se aprendía en un contexto de familia, ¿sí? Y eso incluye dichos, frases, refranes. Es como cuando en la casa nosotros, o en la cultura, en las casas tenemos expresiones, dichos y refranes que nos quieren enseñar algo sobre la vida. Por ejemplo,
Por ejemplo, este refrán que dice que al que madruga Dios le ayuda. ¿Ok? Ese es un refrán familiar que se usa en el contexto familiar, sea o no sea verdad, ¿cierto? Es algo que se creó en un contexto de familiar. Algo parecido era la sabiduría popular que se creía en este contexto, refranes y dichos que hacían que la gente viva o los tome en cuenta para su vida diaria. ¿Okay? Entonces eran consejos prácticos para la vida diaria. Y en el otro, el que ustedes ven al lado derecho, es la sabiduría cortesana, que ya estamos hablando de otro tipo. Es como cuando uno va a la universidad a estudiar filosofía hoy en día, alguna cosa así. O que va a la universidad a estudiar, pensemos en algo que es más práctico, psicología, ¿ya? Es algo así. Se hablaba ya de escuelas donde se aprendía todo lo que se estudiaba todo esto para crear sabiduría de la vida. Y eso se usaba más en un ambiente real, ya era se usaba más en un ambiente más alto, no en un contexto familiar. ¿Ok? Aquí yo puse otra definición de la sabiduría, de la literatura de sabiduría, que dice que es una categoría de literatura en la cual una persona madura transmite sabiduría a uno menos experimentado. Puede usar parábolas, provee observaciones en áreas fundamentales de la vida, como el nacer y el morir, o como trabajar y hacer dinero, como el poder y el tiempo, la vida y la muerte, el mundo, y apela a las bases de la experiencia humana. En otras palabras, es como cuando uno ve a alguien mayor, a los abuelitos que nos cuentan y nos dan consejos de sabiduría para la vida. Algo así. ¿Ok? Y es importante saber esto porque basado en esto se nos va a hacer fácil después, más sencillo, interpretar y ver un poco el pensamiento de los amigos de Job. ¿Por qué le dicen lo que le dicen? ¿Por qué buscan, como uno diría, filosofar en situaciones y buscar razones y buscar respuestas o consejos que le querían dar, consejos prácticos que le querían dar a Job? Tiene que ver con esto. ¿Sí? También fue el primero de los libros de sabiduría, de los libros poéticos que fue escrito. Fue el primero de todos. Y obviamente es pura literatura didáctica, lo que significa lo mismo que ya vimos antes, que es para enseñar, para que aprendamos. Eso es importante, ¿sí? Lo que se sabe también es que es tan bueno este libro, es tan bien escrito, tiene una poesía tan buena que es un libro muy destacado no solo en la Biblia, sino también en la literatura universal. Hay un detalle importante ahí abajo ustedes ven en la pantalla que yo escribí el discurso de Eliú y puse un signo de interrogación porque hay un dato bien importante. ¿A cuántos de ustedes cuando estuvieron leyendo el libro, cuando llegaron a Eliú y después siguen leyendo, se hicieron la pregunta de que ¿por qué Dios no habla nada de Eliú? ¿De dónde salió él? De repente aparece y habló. Bueno, podemos encontrar diferentes razones, pero hay mucha gente que piensa que probablemente el discurso de Eliú, lo que él habló, fue algo agregado, fue algo añadido, y que tal vez por esa razón no se toma en cuenta y no se habla de él ni antes ni después, ¿ok? Hay gente que piensa eso. Así que bueno, ahí ustedes pueden tener su propia interpretación al respecto, según lo que ustedes leyeron. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico. Esto es también súper importante ver. Y con respecto al contexto histórico, vamos a hablar de tres cosas. Primero, de la tierra de Uz, de donde venía Job. Si ustedes ven ahí en su mapa, en su pantalla, ven un mapa que que tiene una franja verde, una franja marcada de verde, ¿cierto? Se cree que en algún lugar de esa zona estuvo la tierra de Uz, ¿sí? Es una ubicación incierta, no se sabe a ciencia cierta dónde estuvo la tierra de Uz, pero se sabe que estuvo en algún lugar de esta zona que más adelante lo vemos como Edom, como la tierra de Edom. Hay dos
opciones de Uz. ¿Quién era este Uz? Hay un Uz que vemos en Génesis 22, que era sobrino de Abraham. Y hay otro Uz que vemos en Génesis 10, que era que era nieto, bisnieto de Noé. Yo personalmente creo que se refiere a este Uz, al Uz que era nieto de Noé. ¿Ok? Se cree, hay varias posibilidades. Se cree que pudo haber sido bien abajo, ahí por donde está Jordán. Otros piensan que pudo haber sido un poquito más arriba, cerca de Siria. Y otros creen que pudo ser un poquito más a la derecha. En todo caso, en toda esa zona, en algún lugar de esa zona, esta tierra de Uz, de donde nos dice la Biblia que venía Job. ¿Ok? Eso es importante saber. Otra cosa es que también se piensa que en esta tierra, antes de convertirse en Edom, se llamaba la tierra de los Shashu, ¿ok? Y que probablemente de ahí venía Job. Otra cosa importante sobre el contexto histórico es el origen de los amigos de Job, ¿cierto? De los tres. Elifaz, Bildad y Eliú. Elifaz, que está en rojo, y ustedes pueden ver en su mapa los puntitos rojos, dice que venía de un lugar que se llamaba Temán, ¿cierto? Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Temán era una ciudad de la tierra de Uz, que era de guerreros y sabios. Entonces, hay algunos que dicen que estaba ahí, donde está el primer puntito rojo. Hay otros que dicen que estaba más bien abajo, allá abajo, cerca de Yemen. La mayoría piensan que estaba en la misma zona verde donde vimos antes. Después vemos que nos habla de Bildad, que venía de Súa. Hay una opción con respecto a Súa. Hay un Súa en la Biblia que fue el hijo de Abraham, pero de la otra esposa, de Setura. Eso está en Génesis 25. Dice que el último hijo que tuvo con esta mujer era Súa. Se cree que tal vez Súa fue hacia el norte, como vemos aquí, hacia el norte de toda esa zona, y que estuvo cerca de Siria, ahí donde ven el punto morado. Se cree que tal vez fue ahí. Con respecto a Sofar, no aparece ahí en la pantalla porque no se sabe nada de la ciudad o del origen de él, de dónde venía, que dice que venía de Namat. No se sabe nada de esa región. Es completamente desconocido. Hay algunas teorías, pero en realidad no hay nada que se pueda saber a ciencia cierta. Sin embargo, vemos ahí también Eliú, que está en azul, y dice que venía de Bus, era Eliú el Busita, y hay un Bus que era sobrino de Abraham, en Génesis 22, y se cree que fue el antepasado de una tribu aramea. Jeremías, de hecho, dice que eran tribus del desierto de Arabia. En Jeremías 25-23, ustedes pueden anotar la cita y luego pueden leerlo. Jeremías 25-23 dice que habla de esta zona en el desierto de Arabia. Y tal vez sería ahí donde está el puntito azul, que sería lo que actualmente es la ciudad de Baren. Ok, luego les voy a decir por qué es importante todo lo que les estoy hablando. ¿Por qué es importante lo que les estoy hablando? Porque hay dos influencias ahí, ¿ok? Ahora, quiero que ustedes en sus mentes recojan la información que di acerca de la tierra de Uz, que está en esta franja verde. Tomen esa información y fíjense bien dónde está en el mapa. Está junto a Egipto, ¿ok? Y está en toda esta zona. Y fíjense bien también en el origen de los amigos. Eso es importante, ¿ya? ¿Por qué esto es importante saber? Porque de todas maneras, de donde quiera que hayan venido los amigos de Job,
y considerando dónde pudo haber estado la tierra de Uz, hay una cosa que es innegable, y es que tenían la influencia de la religión cananea. ¿Ok? Abraham, antes de encontrarse con Jehová, Abraham era un pagano, venía de la religión cananea. La religión cananea, ahora no voy a hablar mucho sobre eso, pero una de las cosas importantes es que ellos practicaban sacrificios humanos, practicaban sacrificios de niños, la prostitución sagrada también como forma de adoración, muchas cosas así, muchas perversiones sexuales como forma de adoración. Entonces, de donde quiera que hayan venido, algo nos queda claro, y es que tenían la influencia de la religión cananea. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que la religión cananea es un grupo de antiguas religiones que vivían en toda esta zona oriental y que tenían una fuerte influencia de Egipto también. Tenían un contexto, era una religión politeísta, sí, pero adoraban a muchísimos dioses, entre ellos un grupo de 3 dioses que ustedes ven aquí, por ejemplo, era uno de unos tantos de sus dioses. Pero ¿qué es lo importante de estos dioses paganos? Es que estos dioses paganos eran dioses que reaccionaban según su estado de ánimo o según el comportamiento. Por ejemplo, si un día el dios El, que era el dios más importante para los cananeos, si un día Dios de él se levantaba muy enojado y no le gustaba la ofrenda o el sacrificio que le dieron, entonces mandaba algo malo sobre la tierra y mandaba lluvia y mandaba tormenta y se enojaba y hacía cosas terribles. Todos los dioses paganos que adoraban los cananeos actuaban de esta manera. Y es por eso que ofrecían sacrificios, porque era la manera de calmar el ánimo, calmar el estado de ánimo de los dioses para que no destruyan todo y para que no maten a todos. Esa era la mentalidad religiosa, esa era la idea religiosa de toda esta gente de esta zona que practicaba la religión cananea. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, la segunda cosa que yo pienso que es otra influencia importante, es que de todas maneras, si esto sucedió en la época de los patriarcas, digamos en la época de Abraham, de todas maneras fue después del diluvio, ¿cierto? Porque si hubiese sido antes del diluvio hubiesen muerto. Digamos que fue después del diluvio, entonces podría ser que recibieron también, escucharon hablar de este Dios Jehová que estaba allá, en otro lugar, y escucharon que en determinado momento terminó con millones de personas, que destruyó la humanidad y que se salvó el justo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que Job, tanto Job, que no era de los hebreos, era oriental, tanto Job como sus amigos crecieron y tenían este contexto de una religión cananea, de una religión pagana, donde hay dioses que reaccionan o que actúan según sus impulsos, pero que a pesar de ser paganos, de no ser del pueblo elegido de Dios, escucharon de este Dios y lo conocieron y adoraban a este Dios. Y esto nos hace pensar cosas súper lindas, porque entonces les quiero poner en perspectiva. Nosotros tenemos la Biblia y la historia que nosotros seguimos con la Biblia es la historia de Abraham y el pueblo de Israel, de los hebreos, ¿cierto? Y esa es la historia que tenemos en la Biblia. Pero recordemos que el mundo no era solamente los hebreos. Lo que quiero decir es que lo que nosotros seguimos en la Biblia no es lo único que estaba pasando en el mundo. Y para mí es maravilloso saber que al mismo tiempo que Dios estaba trabajando y revelándose a Abraham o a la gente de este lado del mundo, más acá, ¿cierto? Habían otros fuera de los límites de donde están los hebreos,
que estaban recibiendo también revelación divina de Dios, que habían escuchado hablar y que estaban adorándolo de verdad, como Job. Y eso para mí es impactante. Eso para mí es algo que me gusta mucho saber. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de creernos indispensables en el ministerio. A veces creemos que si yo no estoy presente, la cosa no va a funcionar. A veces pensamos que si yo no hago lo que me corresponde en el ministerio, entonces no va a funcionar, no va a servir de nada. Que Dios me necesita a mí para hacer algo. Y es interesante, pero Dios no es pasivo. Mientras Dios estaba actuando acá en formar y en elegir el pueblo de Israel, también estaba actuando más allá y estaba encontrando gente y hombres justos como Job, que lo estaban conociendo y a quien él se estaba revelando. A veces podemos caer en el error y en la tremenda equivocación de tener un orgullo espiritual súper grande, de creer que porque somos cristianos o porque somos de esta denominación o porque somos de la otra denominación o porque tengo estos estudios teológicos o este cargo en el liderazgo o por esto o aquello, que yo soy súper importante, indispensable y que sin mí la cosa no va a funcionar, que todo pasa a través de mí. No es verdad. De verdad, no es así. Yo quiero decirles que si en algún momento pensamos y tenemos esa sensación de que somos indispensables, es importante arrepentirnos de eso, porque de hecho yo creo que si nosotros somos parte del privilegio que Dios nos da de servirle, es solamente porque Él nos ama y quiere hacernos parte. Pero Dios en este mismo momento, mientras tú y yo estamos estudiando la Biblia, Dios está mostrando, seguramente se está revelando de formas divinas a alguien en el otro lado del mundo que nadie le quiso hablar, que nadie le habló nunca de Jesús o que escuchó alguna vez y nadie le está evangelizando. Dios se está revelando. Dios no es un Dios pasivo. Él es todopoderoso y es importante entender que esto estaba sucediendo en este momento. Ahora, ¿por qué yo les hablo de estas influencias? Porque yo creo que esto tuvo mucho que ver en la forma de pensar que vemos en el libro. Si ellos venían de este sistema de pensamiento de que los dioses eran reactivos, probablemente cuando encuentran a Jehová, que es el único Dios, sacan a todos los otros dioses, pero probablemente en su mente aún tenían esta idea de que Jehová también era un Dios reactivo. Y si tomamos en cuenta lo que pasó en el diluvio, hay una evidencia clara de que murieron todos los malos y el justo se salvó. Podría ser que esto haya afectado mucho en la forma de pensar de los hebreos, porque en épocas antiguas, les voy a comentar aquí algunas cosas, en tiempos antiguos, los hebreos no creían en la vida después de la muerte, ¿ok? Y por lo tanto, tampoco creían en que existían premios o castigos después de la muerte. Entonces, lo que ellos creían era solamente en lo que se conoce como el Seol, era algo como una semivida, un lugar de tristeza, donde no se diferenciaba el malo del bueno. Por lo tanto, ellos pensaban en épocas antiguas que Dios hacía justicia en este mundo, que Dios hacía justicia en la tierra, que todo lo malo, de hecho para los judíos es muy, muy fuerte ese pensamiento de que todo, lo bueno y lo malo, todo viene de Dios. Y en esa época creían, ya hasta años después, que Dios hacía justicia en la tierra. Entonces, si tú hacías algo malo, te iba a pasar algo malo. Dios iba a cobrarte, iba a arreglar cuentas contigo en la tierra. Entonces, podría ser que estas dos influencias hayan afectado este pensamiento. ¿Ok? Ok, eso es importante saber. Esto nos va a ayudar mucho también para entender un poco el pensamiento. ¿Sí? Listo. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda hasta aquí o podemos avanzar. Hola, ¿Sí? hola.
Perdona, me perdí un poco en el final cuando dices que el grupo de personas que pensaba que Dios hacía lo bueno y lo malo, justicia en la tierra, hace algo malo, te pasa algo malo. ¿A qué grupo de personas te referías? Me perdí ahí. Sí, eran los hebreos. En tiempos antiguos creían eso. ¿Okay? Muchas Ellos no gracias. creían en la vida después de la muerte y por tanto no creían en justicia después de la muerte, sino en la tierra. ¿Okay? Y podría ser por alguna de estas influencias, podría ser. ¿Ok? ¿Hay Muchas alguien gracias. más? De nada, un placer. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a entrar un poquito al libro. Sí, vamos a entrar un poquito a hablar del libro. Ok, vamos a ver el capítulo 1. Y vamos a ver un poco sobre interpretación. Vamos a leer unos versículos y luego vamos a vamos a parar un poco. ¿Sí? On break. Ok, vemos desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Es bien importante esta parte porque del versículo 1 al versículo 5 nos muestra cómo es Job. ¿Ya? Es el estilo de vida de Job, las características de Job, las características de Job como persona, que es también bien importante. Permítanme, estoy arreglando algo aquí en la pantalla. ¿Necesitas ayuda en algo? No sé qué pasó. Ah, No sé qué pasó. Bueno, ¿qué quería? Ok, gracias. Ya. Ok, nos habla sobre el estilo de vida de Job, las características de él y también nos dice la situación económica y social de él. Okay. Entonces, ahí vemos algunas cosas de las que yo les dije antes. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice que características de él, que era un hombre muy bueno, honrado, y aquí encontramos un absoluto que siempre obedecía a Dios en todo. Es importante eso, ¿ah? Que era el hombre más rico de la región del este o de los orientales, ¿sí? Tenía 10 hijos y muchos esclavos, y era el dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes y 500 burras. Esto nos demuestra lo rico que era. Recuerden lo que les dije antes, que se está midiendo la riqueza por la cantidad de ganado y aún por los esclavos que tenía. También sabemos que no era joven cuando esto sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué no era joven? Porque ya había tenido el tiempo de ser rico, ya había tenido el tiempo de tener muchas cosas, de tener 10 hijos, y sus 10 hijos ya estaban en edad adulta. ¿Ok? Eso lo sabemos porque dice que sus hijos celebraban fiestas en sus casas. Entonces, ya estaba en edad adulta. Ahora, quiero que vayamos, por ejemplo, al versículo... al versículo, vamos a leer desde el 4 y luego al versículo 5. ¿Ok? Dice así. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Y luego dice, Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job, esto era una costumbre de todos los días. Ok. Yo quiero, ahora, antes de tomar el receso, quiero dejarles con esta pregunta.
No sé si ahora vamos a hacer los grupos, pero quisiera dejarles con esta pregunta. ¿Por qué piensan ustedes que Job hacía esto por sus hijos? ¿Por qué Job llamaba a sus hijos después de cada fiesta para pedir perdón por si acaso hayan cometido algún pecado? ¿Por qué hacía esto Job? ¿Ok? Me gustaría que hablen un poco sobre esto unos 5 minutos antes de terminar la primera parte de la clase. Si podemos hacer los grupos tal vez, y traten de, leyendo esto, de pensar por qué él tenía esta actitud con respecto a sus hijos. ¿Ok? Ok, yo les voy a dividir en grupos ahora, así que automáticamente se van a entrar cada uno en sus grupos y tendrán 5 minutos para hacerlo, para discutir eso, ¿ok? Por favor, no se salgan, es un momento importante y es parte del aprendizaje. Luego aparece esta parte tan importante, esta conversación, este encuentro, este intercambio de palabras entre Dios y Satanás, ¿cierto? Y aquí hay varias cosas interesantes que ver, porque desde el versículo 6 hasta el 12 vemos que es Dios quien pone el caso de Job sobre la mesa. Dice que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios y que también se presentó aquel que acusa, se presentó Satanás. Y es Dios el que le dice, ¿y qué piensas de Job, mi fiel servidor? Y es interesante porque Dios está tomando a Job y poniéndolo en escena. Dios no está apuntando a un malo de la tierra, ¿cierto? Es como que Dios vio al justo que él dice, él siempre me obedece, él es bueno, él me obedece en todo, evita hacer lo malo, y Dios toma a este hombre que él lo ve y lo conoce, desde arriba Dios lo está viendo, lo conoce, y Dios lo agarra a él, lo toma a él, y le presenta, y le pone sobre la mesa a Satanás, y le dice, ¿qué piensas de él? ¿Cierto? No sabemos qué fue lo que dijo antes Satanás, no sabemos qué fue que pasó, pero Dios le pone a Job sobre la mesa. Apunta a un justo Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios toma a un justo para ponerle en la escena? Me da la impresión, me da la sensación de que tal vez Dios podía gloriarse de Job, de la vida de Job. Como cuando los papás se sienten orgullosos de sus hijos porque son excelentes hijos, o porque son excelentes estudiantes, o porque hacen todo bien, entonces no tienen miedo de exponerlo porque saben que son buenos hijos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿será que fue probablemente esto lo que Dios estaba pensando? Y es interesante porque Dios de manera confiada, porque es Dios, Él lo pone pone sobre la mesa su caso. Y Satanás responde como él respondería. Satanás responde, como vieron ese refrán que dice que cada ladrón juzga por su condición. Ya, yo creo que este refrán se aplica bien aquí con el diablo, porque Satanás le responde acusando a Job de algo que él haría. Dice, pero por supuesto, si Dios te obedece es por puro interés. Ahora, quiero que analicen esto conmigo. Dios con certeza dice, ¿has visto a Job? Él es así, así y así. Es Dios, ¿cierto? Él no miente. Lo dice con certeza. Y luego Satanás
también dice con certeza, pero claro, él te obedece por puro interés. Y fíjense aquí, dice, tú siempre, Satanás le dice a Dios, tú siempre lo proteges. De hecho, en otra versión dice, tú lo has cercado y lo proteges a él, a su familia, a sus bienes y bendices todo lo que hace. ¿Por qué Satanás le dice, tú lo has cercado, tú siempre lo proteges? Y ahí me viene una pregunta, ¿será que Satanás ya intentó tocarlo antes? ¿Será que Satanás ya intentó tocar sus bienes antes, ya intentó tocar su familia antes? Y Satanás le lanza aquí esto, le dice, pero obvio que es así contigo. Es obvio, por interés. Y aquí voy a esta parte, ¿no? Porque aquí vemos una característica de Dios y una característica de Satanás. Dios sabe quién es Job. Y Satanás cree saber quién es. Job dice con certeza, Dios dice con certeza, Job es así, es recto y siempre me obedece. Y Satanás dice, sí, él es un interesado en realidad. Entonces Dios, confiado, porque a mí me da la impresión que él está confiado y Dios le dice, bueno, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tienes, pero a él no lo toques. Le dice, haz lo que quieras. ¿Y qué pasó después? Todos sabemos después que Job perdió todo y adoró a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Satanás se equivocó. Y aquí es la característica que vemos. Vemos a un Dios omnisciente que conoce nuestros hechos, nuestros frutos, nuestro trabajo, conoce nuestra vida y conoce nuestro corazón y conoce nuestras motivaciones y nos conoce de adentro y nos conoce nuestra esencia. Y vemos a un Satanás que cree conocer todo de nosotros, pero que hay algo, yo pienso que hay algo que él no conoce. Y es nuestra esencia, lo de adentro, porque él no es omnisciente. Vemos a un Dios omnisciente que todo lo sabe y vemos a un Satanás que asume, basado en lo que él ve en nuestra vida, asume que sabe todo de nosotros y que sabe cómo vamos a reaccionar. Pero Dios ve mucho más allá y Dios está confiado de Job y le dice, bueno, entonces haz lo que quieras. Incluso Satanás le dice, yo te aseguro que si le maltratas y le quitas todo, te maldeciré en tu propia cara. Y ahí yo me hice una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros tal vez no hemos maldecido a Dios de esa manera, así como lo dice aquí? Aunque a veces sí, ¿cierto? Con nuestras acciones o nuestros pensamientos. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos bien con Dios porque nos protege, porque nos ha acercado, porque no nos falta nada, porque todo va bien en casa? ¿Y cuántas veces en nuestra vida ya nos hemos enojado con Dios, ya nos hemos quejado, ya hemos dudado de su bondad cuando perdemos algo, cuando nos falta algo? ¿Cuántas veces? Y ahí voy a ir un poco más al grano. Si Dios tomara tu nombre y lo pusiera sobre la mesa y lo pusiera en la escena y le dijera a Satanás, ¿has visto a mi hija Cristina? ¿Cuál sería el resultado final? Antes de eso, ¿será que Dios me conoce tanto en esencia y yo soy tan digna y tan privilegiada de que me ponga en la escena como lo hizo con Job? ¿Será que yo cumplo los requisitos para que me ponga en la escena como lo hizo con Job? ¿Será que si pierdo todo voy a hacer lo mismo que el diablo estaba pensando que iba a hacer Job? ¿Será que voy a maldecirlo, me voy a enojar, me voy a alejar? ¿Será que paso la prueba o no? Y la verdad que cuando yo pienso en esto, sí se me sacude el corazón, porque yo digo, Señor, yo no sé.
Yo no sé, honestamente, no sé. Pero Dios conocía a este hombre que podía hacerlo. ¿Cuántas veces ya te pasó que cuando todo salió mal o perdiste a un ser querido, perdiste tu trabajo y te robaron el auto y perdiste el dinero y se te enfermó alguien en la casa y tu hijo fue al hospital y todo está mal en la casa? Enseguida empiezas a decir, pero Dios, yo te sirvo, pero Dios, yo hago todo por ti, pero yo leo la Biblia, pero yo ayuno, Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces ahí entramos dentro de esta categoría tal vez que Satanás dijo, ah, claro, pero si él está bien contigo y te alaba y te sirve por puro interés. Quítale las cosas y vamos a ver si te sigue sirviendo. Y yo me pregunto, ¿será que ya se comprobó que le sirvo a Dios por interés? Espero que no entremos dentro de esta categoría. Pero hay otra cosa también, que de lo que yo hablé antes. Satanás le dice, tú siempre lo proteges, obvio, es por puro interés, siempre le proteges. Proteges su vida, proteges su familia, cuidas lo que tiene y bendices lo que hace. Tú proteges todo, proteges a los otros porque Él es justo. Y aquí me entra otra pregunta. Él era justo, Job era justo y Dios protegía a su familia, a sus criados, a sus esclavos, a sus bueyes, a todo lo que venía a través de él. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas en este mundo, en este momento, tal vez están siendo protegidas y están aún sobreviviendo por los justos? ¿Cuántas cosas están todavía en el mundo avanzando por los justos? ¿Y qué pasaría si ya no hubiera ni un solo justo sobre la tierra? Yo creo que hay justos sobre la tierra todavía. Y ahora pensemos en nosotros. Yo estoy siendo un factor, estoy siendo un canal de bendición, estoy siendo un canal para bendecir a otros. Yo podría decir que a través de mí y de mi esfuerzo por temer al Señor, hay otros detrás que están siendo protegidos y bendecidos. Yo creo que esto nos deja una enseñanza importante y yo creo que debería ser así. Deberíamos ser canales de protección, de bendición para otros. No sé si lo somos, tal vez a veces somos, a veces no, pero yo creo que debería ser así. Es interesante que a Dios no le asustó la propuesta de Satanás. No le asustó, dijo, sí, está bien, haz lo que quieras. Incluso le dice, haz lo que quieras con todo lo que tiene. Y es fuerte ver que Dios le diga a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que tiene. Y aquí vamos a ver algunas otras cosas. Y aquí empieza la pesadilla de Job, ¿cierto? Dice que un día, y aquí se repite una frase, se repite un hecho, dice, mientras los hijos y las hijas de Job celebraban una fiesta en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a decirle a Job, unos bandidos de la región de Saba nos atacaron y se robaron los animales. Nosotros estábamos arando con los bueyes mientras los burros se alimentaban por allí cerca. De repente esos bandidos comenzaron a matar gente y solo yo pude escapar para darle la noticia. Y aquí vemos la primera cosa. Los hijos estaban celebrando una fiesta y llega el primer ataque, el primer disparo de Satanás. Y aquí está apuntando a una pérdida material. Y vamos a ir viendo, hay como un orden. Yo encontré como un orden de lo que él va perdiendo en esta primera parte. Primero, en la primera oportunidad, pierde animales, ¿cierto? Pierde los bueyes. Y los perdió porque fueron bandidos que vinieron, mataron gente y robaron cosas. Entonces, fíjense en esto. Primero, son los bueyes y son personas los que atacan. Después de eso, dice que
todavía estaba hablando ese hombre, cuando otro mensajero llegó y le dijo a Job, un rayo acaba de matar a las ovejas y a los pastores, y solo yo pude escapar para darle la noticia. Yo me pregunto, pobre hombre, recién estaba tratando de tragarse la noticia, de pensar en lo que le decían, y ya venía otro y le da esta otra noticia, y le dice que ahora hubo un rayo que cayó, y entonces este rayo mató a las ovejas y a los pastores. Ok, segundo evento, ovejas y pastores, y hay un rayo, un fenómeno natural, ¿cierto? Tercero, en la tercera parte, dice, no terminaba de hablar este hombre cuando otro mensajero llegó y le dijo, 3 grupos de bandidos de la región de Caldea nos atacaron, mataron a los esclavos y se llevaron los camellos, y solo pude yo escapar para darle la noticia. La tercera, vemos que son esclavos y los camellos, y son otra vez personas que vienen a hacer este daño. Y luego el cuarto, que es el más terrible, y dice, todavía estaba hablando cuando llegó un cuarto mensajero y le dijo, todos sus hijos estaban celebrando una fiesta en la casa de su hijo mayor. Y de repente vino un fuerte viento del desierto y derribó la casa, y todos sus hijos murieron aplastados. Lo que yo veo es cómo va subiendo en intensidad y en fuerza el ataque del diablo. Empieza con los bueyes, que son animales que están más lejos de la casa, ¿cierto? Empieza con los bueyes que están más lejos. Luego va algo que está más cerca, ovejas y pastores estaban más cerca de la casa. Luego a los esclavos que estaban en la casa y a los camellos. ¿Sí ven cómo va acercando? A mí me da como la sensación de que Satanás va rompiendo cercos, ¿no? Que va acercándose. Empieza de afuera, los bueyes, luego las ovejas están más cerca y los pastores, luego los esclavos que están prácticamente súper cerca y los camellos. Y luego los hijos, luego se mete a la casa y destruye a los hijos, mata a los hijos. Entonces va subiendo la intensidad del ataque. ¿Cuántos de ustedes ya se sintieron que vivieron una época en su vida, una etapa en su vida donde sintieron que estaban viviendo tanta opresión y tanto ataque que iba subiendo de intensidad y que un momento dices, pero ¿cómo? La cosa va empeorando. En vez de disminuir, empeora. Es como que viene y te da un golpe y de repente tú dices, ya va a pasar porque eso estuvo duro. Tú piensas que ya va a pasar y viene otro más fuerte. Y tú dices, y ahora sí, porque ya esto es demasiado, ya ahora sí se va a terminar. Y piensas que está pasando y viene algo peor que no te esperabas ni en sueños que pase. ¿Ya les pasó? Bueno, yo veo lo mismo aquí en Job. Va subiendo, presente, nos dice ahí Tulio. Sí, a mí también me ha pasado. Y uno piensa que ya estamos cerquita del fin y no, viene otra cosa peor. Y bueno, entonces va subiendo de intensidad hasta que se mete a la casa y mata a sus hijos. Esa es una cosa que quería mostrar. La otra cosa con lo que les iba haciendo... si ahí me ponen en comentario, el diablo no cambia. Sí, es verdad, ¿no? Hasta ahora sigue actuando de la misma manera, ¿no? Y luego, la otra cosa que les quería mostrar con esto que les dije, es que al principio se alternan las cosas. Primero, es un ataque por personas, luego es un ataque por eventos de la naturaleza, luego por personas otra vez, y luego por la naturaleza otra vez. ¿Qué ven ustedes aquí? Todos sabemos que que Satanás puede usar a las personas para hacernos daño, ¿cierto? Pero ¿qué más ven ustedes aquí con respecto a la naturaleza? Exacto. Ahí Bárbara me dice, Satanás puede utilizar también eventos naturales. Claro que sí, y yo lo creo. Y en esto tenemos que ser súper cuidadosos como hijos de Dios,
Porque a veces podemos caer en una especie de misticismo. Y en un extremo, y a veces yo he conocido ya gente, sí, puede usar un virus también, como dice Tulio, claro. Y yo he conocido gente que le pone pruebas a Dios que tienen que ver todo con eventos naturales, porque hay una situación así que pasó en la Biblia. Y en eso tenemos que ser cuidadosos, ¿cierto? Porque yo ya he conocido personas que le pidió pruebas o confirmaciones a Dios por eventos naturales. En algunos casos fue Dios, en otros casos no. Yo creo que Satanás conoce nuestra capacidad y nuestra tendencia de inclinarnos fácilmente a las cosas maravillosas y espectaculares. Por eso es que vemos tanta gente cayendo en mentiras. Si aparece por ahí un nuevo profeta que te toca con el dedo índice y te sanas, entonces como cristianos tenemos la tendencia de correr a ese profeta porque su dedo índice va a ser algo milagroso y algo grandísimo. Y muchas veces esa tendencia de ser tan influenciables nos puede llevar a cometer grandes errores y a subestimar el poder de Satanás, de usar personas como también de usar eventos de la naturaleza, eventos naturales. Yo creo que sí, yo he visto muchos casos, y yo me acuerdo hace muchos años en Ecuador hubo un caso de una mujer que decía que tenía conversaciones con la Virgen. Y lo interesante es que la gente que iba a esos encuentros de esta mujer con la Virgen, iban miles de personas a escuchar o a ver la aparición de la Virgen. La gente nunca vio a la Virgen. Esta mujer supuestamente la veía ahí al frente, la gente nunca lo vio. Pero ¿saben qué? Yo conocí gente que estuvo ahí, que me decían, ¿sabes qué? Es que yo veía una luz que se movía en el aire. Yo vi que cayó un árbol. Yo vi cosas y esa era la prueba que se estaba pidiendo a la Virgen para que muestre a la gente que ella estaba presente. El tema es que todas estas cosas alejaban a la gente su mirada, de centrar su mirada en Dios, en Jesús, ¿no? Y en este caso vemos una prueba de que, claro, Satanás puede también engañarnos con estas cosas. Y tenemos que ser muy cuidadosos como cristianos, no caer en este misticismo de andar siempre tratando de ver cosas externas, súper fantásticas, para saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. La Biblia es súper clara, la Biblia nos puede dar las respuestas, nuestra relación con Dios nos va a dar las respuestas, pero a veces para los humanos nos resulta más fácil buscar cualquier cosa externa para tener la respuesta de qué tengo que hacer. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en eso. Ok, entonces vemos que está aquí el diablo utilizando cosas de la naturaleza para atacar a Job. Después, veamos qué es lo que pasó cuando murieron los hijos de Job. Este fue el golpe más fuerte, ¿cierto? Porque recordemos que en la primera parte del capítulo 1 vemos que Job se preocupaba mucho de sus hijos y ofrecía sacrificios y pedía perdón a Dios por lo que sus hijos pudieron haber hecho y les convocaba después de las fiestas. Después dice que después de cada fiesta Job llamaba a sus hijos para pedir perdón a Dios. Sin embargo, fíjense lo que pasó. Cuando murieron sus hijos, estaban celebrando una fiesta. Estaban en plena fiesta y de repente vino un viento y destruyó la casa y los mató. Y aquí yo quiero que nos pongamos un poquito en los pies de Job. ¿Qué sentimientos ustedes creen que Job tuvo en ese momento? Este hombre que cada día pedía perdón. Este hombre que después de cada fiesta iba y les llamaba a sus hijos para pedir perdón a Dios. Y ahora sus hijos mueren en plena fiesta. Es decir, el diablo no le dio tiempo a Job para que llame a sus hijos para que pidan perdón a Dios. En otras palabras, Job supo
que sus hijos murieron sin haber hecho esto que él hacía para pedir perdón a Dios. Ahí alguien me dice, sí, se cumplió su mayor temor. Imagínense qué sentimientos él tenía. Miedo, tal vez culpa, no sé, tal vez culpabilidad, tal vez angustia, incertidumbre, impotencia, muchos sentimientos. Yo no sé si ya te pasó en algún momento en tu vida donde tú sientes que no pudiste hacer algo que pudo haber ayudado a otra persona. ¿Ya te pasó que tal vez había alguien a quien tú querías hablar de Dios y esta persona murió antes de que tú le hables? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cuál fue tu sentimiento? ¿Cómo te sentiste? A veces puede ser culpabilidad, a veces una sensación de que no hiciste lo suficiente. Y también ahí me pongo del lado de los hijos también, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que se desarrolló en sus hijos? ¿Qué pudo haberse desarrollado en sus hijos? ¿Sabe? Que su padre venía siempre a animarles y ayudarles a pedir perdón a Dios. Pónganse ahora en el lugar de los hijos. No, vamos a hacer una fiesta, mi papá va a venir después y nos va a llamar para pedir perdón a Dios. Pero la muerte les llegó antes de que suceda esto que su papá siempre hacía. Y ahora yo me pongo, me pongo en ese lugar y yo digo, bueno, ¿qué pasaría si ahora me llega la muerte? ¿Estoy a cuentas con Dios o no? Y eso es importante también, preguntar, ¿estoy a cuentas con Dios o no? Y a veces es importante salir de nuestra religiosidad, de pensar que yo tengo que esperar al domingo para ponerme a cuentas con Dios antes de la Santa Cena. O que mañana en la mañana, mientras tengo mi devocional, mi tiempo de oración, me pongo a cuentas con Dios. O no, voy a esperar a hablar con mi líder o con mi discipulador para ponerme a cuentas. Pero algo que yo veo aquí súper claro es que nosotros tenemos que aprender a desarrollar una relación de integridad con Dios de manera personal. Y eso es algo que ya sabemos ahora. Yo hago esa pregunta. ¿Qué pasaría si la muerte nos llega ahorita, en este momento? Y no tengo tiempo ni de ir a la Santa Cena, ni de llamar a mi discipulador, ni de nada. Me llega la muerte, se me cae la casa en este momento. ¿Estoy en este momento a cuentas con Dios? No nos hagamos cristianos que dependemos espiritualmente de otros. Necesitamos tener gente que nos ayude a caminar. Necesitamos tener gente que nos ayude a avanzar en nuestra fe. Pero no nos hagamos hijos de Dios dependientes de personas que nos acerquen a Dios. Porque nada está dicho, nada está escrito. Nuestra vida no está comprada. Sus hijos murieron. Y aquí hay algo bien importante también, porque prácticamente Job perdió todo, ¿no? O sea, Job perdió sus bienes, lo que le hacía un hombre rico, perdió su familia, perdió sus propiedades, perdió todo. Es decir, él perdió lo que tenía, incluidos sus hijos, pero su pérdida va mucho más allá que las cosas físicas que perdió. Va mucho más allá. No solo perdió cosas externas, él perdió también mucho de él. Si ya no tenía una familia, también perdió su posición de líder en su casa. Fue una pérdida emocional también. Ya no era el señor, ya no era el jefe de un montón de empleados, de un montón de esclavos. Ya no tenía nada. Perdió autoridad también, porque ya no era la autoridad de su familia. Perdió muchas cosas, fue una pérdida también emocional. Entonces, es como si en este momento, ¿qué pasaría si tú pierdes tu dinero, tu casa, tu familia, tu ministerio, y todo alrededor en tu vida gira en torno a eso? Entonces ya no tengo nada. Digamos que en este momento tú eres pastor de una iglesia
y pierdes la iglesia. Y pierdes, toda la gente de la iglesia muere porque se cae la iglesia encima de la gente y la gente muere. Y también pierdes la familia. Entonces ya no eres padre, ya no eres pastor, ya no eres líder. Él perdió muchas cosas. Fue una pérdida emocional también. Entonces ya a este punto ya era demasiado lo que él estaba viviendo. A este punto ya era muy fuerte lo que él estaba viviendo. Dice que sin embargo cuando Job oyó todo esto, él se puso de pie, rompió su ropa en señal de dolor, luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y expresar su dolor. Y dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. ¡Wow! Y esto es increíble. Es increíble que un hombre que tenía tanto tenga la conciencia y la certeza de que nada de lo que tenía le pertenecía. Ni sus bienes, ni su autoridad, ni su liderazgo le pertenecía, ni su familia, ni sus hijos, nada le pertenecía. Y yo sé que los cristianos normalmente decimos, sí, yo sé que mis hijos no me pertenecen, que son prestados, sí, yo sé que el ministerio no es mío, sé que es de Dios. Pero en el fondo del corazón, ¿de verdad es así? ¿De verdad estamos seguros que es de Dios? ¿Qué pasa si lo pierdo? ¿Qué pasa si hoy pierdes tu ministerio? ¿Qué pasa si hoy pierdes lo que tienes? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Qué le dirías a Dios? Yo recuerdo hace más o menos 2 años, nosotros vivimos una situación súper difícil, más o menos, no al extremo de Job, claro, o sea, no, pero también en esta avance de cosas donde lo que yo les decía, te pasa una cosa y luego piensas que se arregla y viene otra y otra y otra y otra, pero vivimos una situación muy difícil y era una situación injusta, muy injusta que estábamos viviendo, donde había muchas cosas dentro como mentiras, falsa información, cosas muy injustas, calumnias en contra de nosotros. Que toda esa maldad de la gente externa, esas mentiras de las personas nos afectaron a nosotros a tal punto que a causa de eso que Satanás usó, nosotros perdimos muchas cosas. Perdimos el lugar donde vivíamos, perdimos el ministerio que habíamos logrado levantar, perdimos la posibilidad de seguir liderando escuelas de discipulado, escuelas de la Biblia, perdimos. Y fue como que de repente nos quedamos así con mi esposo y como, ¿y ahora? Y yo recuerdo que en alguna ocasión yo estaba, bueno, fue un momento bien complicado, estuvimos como 2, 3 meses con tantas cosas en la cabeza en esas épocas donde uno le pregunta a Dios todo el rato, pero Señor, dime qué hice mal, dime qué hice mal, dime qué pasó. Yo recuerdo que el primer mes, todos los días, yo en la noche casi no podía dormir y mi pregunta siempre era la misma, Dios, dime qué hice mal. Algo debía haber hecho mal yo para que me castigues de esta manera. Dime, algo debía haber hecho mal, por favor, dime qué hice mal. Yo quiero pedirte perdón, quiero arrepentirme, dime qué hice mal. Y yo me acuerdo que hubo un día que en la madrugada, era como las 2:30 de la mañana, yo no podía dormir, fui, me tomé una ducha y cuando estaba sola ahí a la madrugada, Dios me habló y Dios me dijo, a ver, cálmate, para. Y pensemos juntos, analicemos juntos desde el principio. Y veamos qué hiciste mal. Busquemos juntos. Para ver si todo lo que se argumentaba contra ti es verdad o no. Después de como 1 hora hablando con el Señor y analizando, Dios me dijo, tranquilo, no es verdad lo que dijeron. No es así. Y para mí fue bueno saber que sí fue una situación injusta, pero al mismo tiempo, ahí salió algo de mi corazón. Cuando yo me encontré y me descubrí que todo lo que habíamos formado en 4 años en Francia, de repente a causa de estas injusticias se desbarató y se esfumó y lo perdí.
Y saben que en ese momento yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Señor, ¿pero por qué? Y mi respuesta no fue la de Job. Mi respuesta no fue, bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Mi respuesta no fue esa. Mi respuesta no fue, bueno, sin nada vine al mundo y nada me voy a llevar. No fue esa mi respuesta. Mi respuesta fue, bueno, Señor, pero siento que todo se me está yendo. ¿Qué hago? ¿Por qué me estás quitando? Y se me olvidó que en realidad no era mío, no era nada mío. Saben que fue muy difícil, pero también fue muy bueno. Yo agradezco a Dios por ese momento que vivimos, porque me quitó un tremendo peso y una tremenda carga de los hombros de pensar, porque de una manera sutil, cuando pensamos que es nuestro, hay una carga sobre nuestros hombros de querer hacer que la cosa avance según mi ritmo, porque es mío. Y para mí fue muy liberador lo que sucedió, porque desde ese entonces pasó algo diferente en nosotros. Entendimos de verdad lo que significaba de que todo es de Dios y Él hará lo que Él quiere. Hago lo que puedo y lo demás de lo completa. Vivo menos cansada ahora, menos preocupada de los resultados, menos preocupada de los estándares, vivo más relajada, puedo más libre, podemos tomarnos unas vacaciones sin problema, sin la preocupación de que tengo que hacer que la cosa avance. Entonces, esa es mi pregunta para ustedes en esta noche. ¿En qué áreas de tu vida tú sientes que se te revuelve el corazón cuando piensas en que puedes perderlo? ¿Qué cosas? Yo creo que es bueno a veces ponerse delante de Dios y decirle, Señor, ¿cuál es la actitud en mi corazón con respecto a lo que tú me has dado, a todo lo que tengo? ¿Qué pasaría si lo pierdo todo y me quedo en la calle y no tengo nada? Yo me acuerdo en esa época, era tanto lo que habíamos perdido, estábamos tanto en el aire, que incluso la primera opción era, vamos a tener que irnos de Francia y volver. Ok, la pregunta era, ¿y volvemos a dónde? ¿Volvemos a Ecuador? No, ¿para qué vamos a volver a Ecuador? ¿Volvemos a Chile? Bueno, sí, ahí está nuestra familia, está allá, nuestra familia cucumera está allá, volvemos a Chile, pero ¿y para qué? Porque cuando uno pierde lo que uno piensa que es suyo, también se pierde ese sentido de tener rumbo. ¿Se fue la señal? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Sí. Sí, se escucha. Perdón, es que pensé que se fue la señal. Y yo pienso que Job estaba sintiendo lo mismo. Ok, perdí todo y ahora ¿para dónde voy? ¿Para dónde tomo? Y todavía no había terminado su tremendo ataque de Satanás. Y yo creo que él estaba teniendo tal vez los mismos sentimientos. Pero yo quiero animarte hoy a ti a preguntar, ¿qué pasaría si hoy literalmente te encuentras en una situación donde ya no tienes nada, no sabes a dónde ir y estás parado en el aire? Y entonces yo me pregunto, ¿cuál va a ser nuestra actitud para poder seguir avanzando sin ofender a Dios? Luego, en el capítulo 2, vemos como otra vez esta conversación entre Dios y Satanás, ¿no? Y nuevamente la misma situación, el acusador llegó y Dios le dice, otra vez, Dios volvió a poner en la escena a Job. Job lo había hecho bien, ¿cierto? Le demostró a Satanás que no era como él pensaba, le demostró que no era por interés que le servía, y Dios estaba confiado, y Satanás se quedó ahí un poco molesto, ¿cierto? Le taparon la boca, en otras palabras, y Dios le volvió a decir, ¿y qué piensas de Job, mi fiel siervo? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Y me sigue obedeciendo.
qué privilegio, de verdad, qué honor que Dios diga eso de un humano, que Dios diga eso de un humano, que Dios diga, no hay en la tierra nadie tan bueno como Él, que siempre me obedece y me sigue obedeciendo. Y entonces, otra vez, otra pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer? ¿Hasta dónde va tu obediencia? ¿Cuáles son los límites de tu obediencia? ¿En qué momento dejarías de obedecer? ¿Hay alguna cosa en la que tú podrías decir, si esto me pasara, yo dejara de servir a Dios? Tengo un llamado, por ejemplo, para esto, pero si en algún momento me falta el dinero o si en algún momento me pasa esto, yo dejo el ministerio. ¿Hay límites para tu obediencia? ¿En qué momentos tú has dejado de obedecer? ¿En qué momentos tal vez fue más fácil desobedecer? ¿Cuáles son esos límites? ¿Será que tal vez tenemos que trabajar para tener una obediencia sin límites como Job la tuvo? En realidad, para mucha gente, este libro es un libro de un Dios sádico que está haciendo sufrir a su hijo bueno. Yo recuerdo en alguna ocasión acá, el primer año que estuvimos en Francia, tocamos el ejemplo de Job para una clase de un tema X. Y una persona nos llamó después y nos dijo, por favor, no vuelvan nunca más a enseñar sobre Job o Jeremías. Y nosotros dijimos, ¿pero por qué? ¿Hubo alguien que se ofendió? ¿Podemos pedir perdón, explicar? Y esta persona nos dijo, no, porque yo no sé por qué ese libro está en la Biblia. Porque es como si Dios está usando como marionetas al hombre y está burlándose del hombre. Muchas personas ven el libro de Job así. Muchas personas dicen, wow, qué Dios tan malo que toma a su hijo bueno y lo expone de tal manera. Pero saben que yo no lo veo así. Yo veo a Dios en Job como un padre que se siente honrado y seguro de su hijo. Yo creo que Dios confiaba en Job. Y yo no me quiero imaginar cómo sería cuando Job murió y subió al cielo, pero cuando se encontró cara a cara con Dios. Pero yo estoy segura que no es un libro de humillación de parte de Dios a Job, sino todo lo contrario, lo veo como un libro de exaltación. Porque ya en las zonas, en los lugares celestiales, Dios estaba exaltando a Job. Este libro para mí comienza con honra y termina en honra. La diferencia es que la honra con la que comienza no se veía, no era visible. Pero Dios estaba honrando a Job allá arriba primero, frente a los seres celestiales primeramente. Es una honra que el Dios Santo Todopoderoso diga de ti, tú eres un hombre que me sirve y me obedece siempre, no hay nadie como él en la tierra. Eso es una honra. Y lo estaba honrando frente al acusador, a los ángeles. Eso es una honra. ¿Cuántas veces probablemente estamos pasando por situaciones donde para nosotros son situaciones de humillación y de dolor? Y pensamos que son situaciones de humillación y de dolor, pero probablemente es una situación de honra. Probablemente Dios estaba ya honrándonos desde antes y está confiando en nosotros. Y Dios quiere eso de nosotros, quiere honrarnos. ¿Ya te ha pasado que al final de un momento negro, de oscuro en la vida, ves la honra de Dios de alguna manera? Bueno, probablemente ese periodo difícil de tu vida empezó en honra, en una honra en los lugares celestiales, porque Dios vio algo más allá de lo que se ve. Amigos, recordemos que somos limitados. Job no sabía lo que estaba pasando, no sabía de esta conversación. Nuestra visión humana siempre va a ser limitada, corta, así pequeñita, chiquita. Tú y yo vemos solo lo que vemos. Tú y yo vemos solamente lo que nos pasó ayer, en el pasado y el ahora. No vemos, ni siquiera podemos ver el futuro. Somos así de limitados. Vemos solo lo terrenal, lo material. No nos olvidemos que el mundo espiritual es real y las cosas empiezan en el mundo espiritual. Lo que tú hagas,
tu comportamiento, tu actuar, tu rectitud con Dios, aquí en la tierra, que es visible, que es externa, eso empieza acá, pero empieza en el cielo. Lo que hacemos aquí en la tierra empezó en el cielo, tiene una trascendencia espiritual. ¿Se acuerdan cuando en el Nuevo Testamento vemos ejemplos de que los demonios conocían a tal o a tal? Es así, literalmente. Nuestra visión es demasiado corta, es demasiado pequeña. Si tú estás pasando en este momento mismo un momento difícil en tu vida, o conoces a alguien que está pasando un momento terrible en la vida, tengamos cuidado. No lo marquemos automáticamente como una humillación de Dios. Probablemente, no sabemos, probablemente sea un momento para honrar en público algo que Dios ya honró en lo espiritual. Pero todo va a depender de nuestra actitud, de nuestro corazón. Me gustaría que en estos últimos minutos podamos nuevamente tal vez hacer grupos, tenemos creo que 5 minutos, y podamos hablar un poquito de esto que estuvimos hablando recién. Pero sobre todo quiero enfocarme en el tema de la obediencia. ¿En qué puntos o en qué áreas tú crees que tu obediencia ha tenido límites? ¿O en qué áreas tú crees que tienes que trabajar para romper los límites a tu obediencia? ¿Ok? Me gustaría que hablemos un poco sobre eso en aplicación a nuestras vidas. ¿Ya? Repito, ¿en qué áreas debemos trabajar para tener una obediencia sin límites? Como la que tuvo. ¿Ok? Una obediencia. Bueno, vamos a usar entonces nuestros últimos 5 minutos para hablar de eso en nuestro grupo, de la pregunta de Cristina. Y después nos juntamos solamente para terminar, para hacer la oración final y despedir. Vamos a terminar por esta noche. Damos muchas gracias a Cristina por compartir, por renunciar sus horas de sueño. Yo creo que muchos de nosotros vamos a estar también hasta la madrugada haciendo algunas preguntas al Señor, quizás teniendo algunas conversaciones como la que tuviste también ahí que nos contabas. Y le agradecemos mucho por tu tiempo. Esperamos con ansias la clase del miércoles para seguir ahí con, con las enseñanzas de Dios, seguir con los palos. Y agradecemos mucho, que el Señor les bendiga. Agradecemos a Carlos, que ha estado ahí también ayudando con todos los detalles. Y que el Señor los bendiga mucho. Y vamos a orar para terminar. ¿El miércoles sigue la misma clase? Sí, la clase de Job también el miércoles. Ya. Señor, damos muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por el libro de Job. Muchas gracias por, wow, tantas verdades, tantas preguntas que nos hiciste ahora en este momento y tantas cosas que necesitamos aprender, que necesitamos absorber de tu palabra. Ayúdanos en este proceso, Señor, y que pueda ser un tiempo bendecido, un tiempo productivo para nosotros, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a Cristina y su familia allá en Francia, y mientras avanzamos con el libro, siga hablándonos, será ahondando estos temas en nuestras vidas, dándonos una buena noche de sueño ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón, Tulio, que no me ven, se me desconectó del teléfono que tengo en la cámara y él no me quiere conectar, entonces por eso no me ven y estoy solo conectada al computador, lo siento. No, no hay ningún problema, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cris. Muy buena clase. Chao. Chao, gracias. 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 Chao, Euli. Chao, Vane. Chao, Ruth. Mira, Chao, yo creo, Vane.
Olivia y Junior, chao. Chao. Chao, Isolda. Chao, Sergio. Bendiciones a ustedes. Mira, yo creo Chao, que varios de Olivia. aquí desconectaron la cámara a la mitad de la clase para que no les vieran las caras llorando. Chao, chao. Chao, bendiciones.